Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael, continúo aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y hoy me honra distinguir a este programa con una de las periodistas más respetadas, más serias, más disciplinadas de nuestra generación, Anabel Hernández. Qué gusto tenerte aquí. Al contrario, gracias. Gracias por la invitación. Para el público de La Octava en televisión, para el público de Radio Centro en 88.1, vamos a hablar de El Traidor, el diario secreto del hijo del Mayo. La primera pregunta, Anabel, que ya la has hecho, es ¿quién es el traidor? Si es el Estado, es el gobierno, es la DEA. Yo estoy tan seguro que este libro sea sobre el hijo, creo que es más bien sobre el padre. El traidor puede ser el Mayo más que el hijo. En fin, ¿quién es el traidor? Bueno, quisiera remontarme a la portada del libro de los señores del narco, donde estaba ahí el rostro de este hombre casi analfabeta, Joaquín Guzmán Loera, con el título Los señores del narco. Eso es lo mismo esta portada. Los señores del narco, ¿era el Chapo o era solamente el Chapo o quiénes eran los señores del narco? Así que no voy a responder esta pregunta. Espero que sea el lector el que tiene que sacar sus conclusiones. Sí creo que es este tipo de el título yo lo escogí, el subtítulo, la portada es una idea mía, justamente con el afán de provocar que el lector busque la respuesta. Muy bien, vamos a ver entonces a lo largo de la entrevista y la lectura del libro quién es el traidor. Pero vale la pena entonces adelantarnos con la primera página para hablar de quién no es el traidor. Y tú comienzas diciendo de Joaquín Guzmán Loera, un narcotraficante importante, con ingenio, creatividad, audaz, pero sin la inteligencia o el temperamento que se requería para ser el jefe de jefes. La primera noticia que da este libro, o confirma este libro, es que Joaquín Guzmán Loera no era, ni fue nunca, la verdad, cabeza de la empresa criminal radicada en Sinaloa. Ya no te queda ninguna duda, él no era el señor de los señores. No era y no podía ser. Recordarás que yo desde el 2005 había estado investigando al Chapo Guzmán. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México decían, lo estamos buscando, pero no lo podemos capturar porque él es muy inteligente, es una mente siniestra, él es el capo del cártel de Sinaloa, él es el mandamás en esta empresa criminal transnacional. Pero cuando uno revisa la biografía del Chapo, la verdad es que es un personaje, por decirlo menos, muy elemental. Es un hombre que apenas sabía leer y escribir, que no podía ni siquiera comunicar realmente de una manera fluida lo que decía. Es un hombre que era cero, cuando en el 93 el gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo detiene y lo acusa por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, lo amarra, me recuerdo como el propio general Carrillo Lea, que estaba presente en el lugar, cuando de Guatemala cruzan la frontera y le entregan a un Chapo, pues ahí amarrado como puerco, solo, porque era solo, no era un ejército que estaba acompañando al Chapo porque podría llegar algún comando, ¿no? a salvarlo. No, porque era nada, era cero. ¿Cómo te explicas que años después, y déjame contarte una anécdota personal, en 2017, en un viaje que me tocó hacer a Jaipur en la India, por ejemplo estamos ahora conmemorando la literatura de la India, en un mercado, me dicen, yo conozco a varios mexicanos, como quien recuerda nombres, y me cita a dos, el Chicharito y el Chapo. ¿Cómo ocurre que en un mercado de Jaipur el Chapo se haya convertido en un hombre tan importante si no era la cabeza de esta empresa gigante de narcóticos y otras cosas? ¿Quién lo puso de fachada? Porque el Chapo Guzmán me parece que era el escudo humano para muchos. Te dirían en principio para el Mayo Zambada, por supuesto. Pero el Mayo Zambada no solo tuvo al Chapo, tuvo otros escudos humanos a lo largo de su carrera criminal. Pero también para el gobierno de México, para su corrupción, para el expresidente Felipe Calderón, para el jefe de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y para muchos otros antes y después de ellos. El Chapo era pues el coco, ¿no? Que se le cuenta a los niños, él es el responsable. Y si todos miramos al Chapo, no miramos todo lo demás.
Y me parece que el Chapo fue el escudo humano y destructor y el distractor para muchos. Y lo convirtieron en el más buscado para que todos miráramos, incluso hasta aquellas tierras, solo lo miráramos a él y no miráramos lo otro, ¿no? Un señuelo. Padre de señuelitos. Sí. O sea, ¿me dirías Es que hoy correcto. Ovidio y Iván podrían seguir jugando el papel de señuelos? Me parece que claramente sí. Yo cuando pasó esta situación de Ovidio ahí en Culiacán y Durazo y todos estos personajes dijeron, no, es que rebasaron al Estado. Yo dije, pues ¿cómo pasó? No se los creo. De acuerdo al interior del cártel de Sinaloa, estos muchachos existen, están vivos. ¿Tienen órdenes de aprehensión? Se quedaron con la décima parte del imperio que sí en su momento llegó a tener el Chapo, porque si bien no era el líder del cártel de Sinaloa, sí era un operador muy importante, un socio muy importante, pero lo que yo vi en Culiacán es absolutamente artificial. Montaje. Yo no se los creo. Tengo elementos sustantivos para decir que no se los creo. Ahora, coincidas conmigo que cuando los periodistas nos dedicamos a estudiar o a investigar estas empresas criminales, es muy asfixiante, muy angustiante, que es difícil llegar al fondo. Es como si la verdad estuviera muy adentro y tú alcanzas a ver, como en la caverna de Platón, sombras. Algunas sombras son solo eso, como dice la canción, sombras nada más, y otras acaban siendo fuentes interesantes. En el caso del traidor tienes una gran fuente, sí. Fernando Gaxiola. Te ruego que le dediquemos un momento a cómo llegó a ti esta fuente y por qué esa fuente hace creíble lo que cuentas en este libro y de lo que vamos a hablar hoy en la entrevista. Bueno, en realidad este libro nació en enero de 2011. Era un mes para mí de mucha preocupación. Acababa de publicar un mes antes el libro Los Señores del Narco. Tenía toda esta cacería de funcionarios públicos que querían asesinarme. No el cártel de Sinaloa, no el Chapo Guzmán, eran los funcionarios públicos quienes en ese momento querían asesinarme. Genaro García Luna, lo has señalado muchas veces. Junto con otros miembros de su grupo. ¿Te fuiste a Chicago a refugiarte? No me fui a Chicago a refugiarme. Yo iba y venía a Chicago para dar entrevistas, pero sobre todo por el juicio del Vicentillo. Y ahí es donde empieza mi historia con Chicago y con Fernando Gaxiola. Yo, a principios de 2011, un periodista de ahí de Chicago me hace una entrevista telefónica. Y para hablar de los señores del narco, y estoy hablando de los señores del narco como había hablado ya en México en diversas ocasiones. Solo que había la particularidad que ese día, a esa hora, alguien en el Metropolitan Correctional Center de Chicago, que estaba en su celda, aislado, con un overol naranja, estaba muy enojado porque pensaba que no estaba recibiendo el trato que debería de recibir. Que no estaban cumpliendo el pacto que le habían ofrecido. Que le habían ofrecido. Escucha la entrevista. Y esa persona era Vicente Zambada Niebla, que había sido extraditado a Estados Unidos porque él había firmado la extradición. ¿Y esa llamada telefónica, perdón, esa emisión radiofónica lo hace hablar? ¿Le dan ánimos de hablar contigo o qué busca? Ahora, esto sucedió y por supuesto pues yo no sabía ni que alguien así me estaba escuchando ni mucho menos. Después hay un personaje que se llama Fernando Gaxiola que llama a la estación de radio y dice, quiero hablar con la periodista Anabel Hernández. Tengo un cliente pues que quiere hablar con ella. Y la verdad es que yo a lo largo de todos estos años estoy muy habituada a eso, a que de aquel lado del más allá me lleguen contactos y gente que me busque, que quiera hablar conmigo, ¿no? Por ejemplo, Emma Coronel, tantos otros, el propio Rafael Caro, tantos otros personajes. El coraje, ¿no?, que has tenido para darle voz a aquel lado, que es información fundamental para este lado. Para entender pero lo que ese coraje sucede, te ha vuelto, ¿no?, confiable para esas personas. Y además porque me podrían acusar o les podré gustar o no gustar, pero saben que cuando yo escribo las cosas como son, la verdad, simplemente como son. Me busca Gaxiola, me dice pues que quiere hablar conmigo y yo la verdad, y tal vez esto no debería decirlo en público, pero yo voy a todas. Y sola. Porque tengo curiosidad de saber. Quiero saber.
y voy a Chicago y me encuentro con Fernando. En el aeropuerto O'Hara. No, fue en un restaurante de mala muerte, de estos stick house que tienen estos gringos, ¿no? De estos restaurantes donde apenas hay algunas cuantas luces, donde está todo a media luz, ¿no? Donde hacía un frío terrible porque eran principios de 2011 y pues donde pues yo ni siquiera sabía cómo era. No sabía cómo era su cara. No Se tenía, sentó en la mesa, era ciegas. te reconoció. Él me reconoció y me dice, soy Fernando Gagiola. Y nos sentamos, ¿no? Y recuerdo que estaba él sentado, era de estos como tipo boots, él estaba acá sentado en un sillón largo y yo estaba enfrente de él. Y él estaba todo el tiempo así. Tocándose el estómago. Y yo decía, este hombre, ¿qué tiene allá abajo? Una pistola. ¿no? Yo dije, ¿y si es una trampa? ¿Y si me lo mandó Genaro García Luna? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? De pronto y yo lo veía y me platicaba, pues que mire, es que mi cliente Vicente Zambada, y la verdad era impresionante lo que me estaba diciendo, pero yo no podía dejar de mirar su mano aquí. Y se dio cuenta que Sí, estaba, claro. estaba haciendo lo mismo Sí, que porque Napoleón. él hablaba y hablaba y yo estaba así. Y cuando va... Aquí además, aquí en Estados Unidos se disparan todos los días, todo el tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Y es ahí cuando se abre y dice, me acaban de detectar un tumor cancerígeno y me acaban de operar. O sea, recién operado te fue a ver. Y en ese momento te relajas, le Ya empiezas dije, a bueno, creer. Ya no me va a matar, entonces podemos Ahí platicar Gagiola tranquilamente. te dice varias cosas. La primera es que es abogado de Vicente. Segundo, que es correo de comunicación entre su padre, entre Ismael y Vicente. Tercero, que él tiene pues mucha memoria de lo que ha pasado con esa empresa. Y tercero, que te va a contar cosas, pero que no puedes contar nada hasta que no sea juzgado Vicente y eventualmente hasta que él no muera. Más o menos esos son los términos. Y me cuenta una cuarta cosa, que era la razón por la que me buscó. Me busca Gagiola porque Vicentillo le dice, ve y búscala, porque esta nos va a creer nuestra historia. Esta es la única que, por lo que escribió en Los Señores del Narco, es la única que va a decir, que no va a pensar que estoy loco, ¿no? Me va a creer. Me va a creer. Y la historia era, el cártel de Sinaloa ha colaborado con la Agencia Antidrogas Americana al menos los últimos 9 años. Con la DEA. Había un acuerdo entre Mayo, Chapo, Vicentillo y otros, de que a cambio de protección, ellos iban a ayudarle a la DEA pues a cazar a los Zetas, a todos los enemigos, a los Arellano Félix y a muchos otros, a cambio de protección. Y la verdad, cuando él me dijo esto, no me pareció absurdo, porque yo ya había publicado Los Señores del Narco, el capítulo de Cría Cuervos, cómo la CIA ayuda a conectar a Pablo Escobar con los cárteles La protección de la que Guadalajara. gozó Sí. Sinaloa durante por lo menos 3 sexenios. Sí. No me pareció absurdo. Solo que dije, para que yo pueda decir siquiera una línea de lo que usted me está diciendo, yo necesito documentos. Aquí empieza la historia. Sí. Es decir, era importante que aclaráramos a la audiencia por qué tú le creíste a Gagiola, por qué le creíste a Vicente y cómo te llegaron tanto los testimonios orales como los documentos y un diario que también Vicente te fue mandando, que es muy interesante, Sí. sus propias notas. Eso hay que aclararlo. El abogado tenía como misión que yo entendiera estos acuerdos con la agencia antidrogas, porque el Vicentillo lo que quería, tú me habías prometido esto, ahora me lo cumples. ¿Qué es lo que pasa? Al O sea, Vicentillo tu lo agencia, detienen, tu DEA me habías prometido esto, ahora me cumples. al Vicentillo lo detienen horas después, en la Ciudad de México en 2009, horas después de que se había reunido en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México, al lado de la Embajada Americana, en una de estas habitaciones, con 3 agentes de la DEA. La gente no podría creer, pero ¿por qué la DEA se sienta con unos narcotraficantes que se supone que está buscando? Bueno, eso sucedió. Y después de esa reunión, detienen a Vicente. Después Vicente ¿Se entendió. entrega o lo pone la No, DEA? no, ni lo puso la DEA ni se entregó. Lo detienen parte del Estado mexicano que trabajaba para los Beltrán Leiva, porque en aquella época ya estaba esta guerra entre los Beltrán Leiva, así como al rey Zambada, no lo detuvo realmente el gobierno de México, lo detuvieron los enemigos del cártel Sinaloa, así como Alfredo Beltrán Leiva, no es que realmente lo haya, sino
Así. En ese contexto fue detenido Vicente. Pero Vicente firma su extradición y dice, ok, Pues soy me parte de voy, este arreglo, allá me protege. Me van a tratar como príncipe, ¿yo para qué me paso mal aquí, no? Si allá me van a tratar como príncipe y cuando llega, pues no. Este es el origen de la información. Y ahora necesito hacer un corte y regresarme a los años 70, porque lo que te cuentan Gagiola y lo que manda a decir Vicente es información que yo diría cubre huecos que quienes han investigado la historia del crimen organizado, sobre todo la última época, digamos de los 70 para acá, nos faltaban. Y yo veo en este libro claves fundamentales. Entonces déjame irme a corte y regresamos para hablar despacio de Ismael Zambada en 1970. Fulano joven que tiene un cuñado hábil y que tiene los conectes necesarios para ascender en la escala criminal. Estamos con Anabel Hernández, estamos hablando del traidor. Usted le pondrá el nombre que quiera, yo tengo el mío. Pero vamos a hablar ahora en un momento más, de la biografía de Ismael Zambada García. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael y aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, uno de los libros que inmediatamente hizo escándalo, rompió las puertas, se está hablando en estos pasillos a toda hora, es El Traidor de Anabel Hernández y es una fortuna para mí, para la audiencia nuestra, la posibilidad de profundizar en algunos de los argumentos y sí le puedo asegurar, cualquier cosa que le contemos aquí va a ser apenas la punta del iceberg de un libro que tiene que leer. No resuelve la lectura lo que aquí estamos conversando. Me interesa mucho la biografía de Ismael Zambada García, mucho. A ver, tú comienzas con, además, anécdotas muy literarias de un muchacho que lavaba las llantas de estos camiones que sacaban la caña de azúcar de los ingenios. O sea, ahí empezó su vida. Muchachito de 13 años que se enamora perdidamente de una mujer 3 años mayor que él, una mujer guapa, inteligente, que acabará siendo la madre de Vicente. Y de golpe, su hermana Modesta se casa con un cubano puertorriqueño, ya me aclararás su origen, Antonio Cruz Vázquez, que es quien le cambia la vida a él y a la historia de Sinaloa y del narcotráfico en México. A ver, cuéntanos de este personaje, por favor. ¿De Nico, del cuñado de o de Ismael? No, de Antonio Cruz Vázquez, de Nico. En la década de los 70s, a inicios de los 70s, en Estados Unidos, lo principalmente que se consumía en ese momento era la heroína. Y había un grupo de cubanos que eran los que controlaban el mercado, al menos en Los Ángeles. En este hotel casino Caesars Palace había un cliente VIP que era justamente Nico, Antonio Cruz Vázquez. Un hombre alto, bien padecido, muy educado, ¿no? No el estereotipo del narco que la gente puede tener tal vez en su cabeza, ¿no? Y apostaba grandes cantidades de dinero, se movía en vehículos lujosos, le gustaba también tener acceso a mujeres en este hotel. El hotel le compraba, llegaba a perder $2 millones, así como quien se limpia las migajas de la barba, ¿no? Y sonríe. Realmente era un hombre que despilfarraba el dinero, un hombre muy poco discreto. ¿Cómo va a dar a Sinaloa un individuo metido en la empresa criminal de la amapola y se enamora de Modesta Zambada, la hermana del limpiador de llantas? Nico, como muchos de los narcotraficantes de este planeta, fue primero policía, pero fue policía en la época de Fidel Castro. Fue en la policía ahí en Cuba. Seguramente después se aburrió de ese régimen de austeridad, seguramente eso no era lo suyo, y es ahí como trata de incursionar en la droga. Está en Estados Unidos, lo arrestan, al principio como que no tiene muy buena fortuna en este tipo de negocios criminales, hasta que finalmente, después de uno de sus arrestos, se va a México pues para buscar fortuna, para ver ahora qué hace. Llega a Culiacán. ¿No? Y llega a Culiacán. Y conoce a Modesta Zambada. Era una mujer muy atractiva, era una mujer interesante. ¿Cómo era Modesta? Pues mira, si uno ve la fisonomía del Mayo Zambada,
Y de Vicente. Y de Vicente. Es gente que diría yo, en términos objetivos, atractiva. Los sinaloenses son guapos. Pero y las sinaloenses probablemente más. Pero el Mayo no es forzosamente sinaloense. De hecho, ¿sabes lo que dicen algunos? Cuando amiga Giola me dice que el Mayo, ya en confidencia, porque se veían tan seguido, pues que el Mayo rompió sus propios códigos de secrecía y empieza a contarle a Gagiola cosas que jamás había contado, yo empiezo a buscar este cuñado cubano, ¿dónde está? Porque la historia que habíamos contado en México, que se había contado, era totalmente distinta. Comienzo a decir, me están viendo la cara, esto tiene sentido, y comienzo a buscar al cuñado. Y lo encontraste. Y lo encuentro en notas del New York Times y del Washington Post, cuando finalmente en 1977 fue detenido por la DEA. Y en el expediente judicial te encuentras los nombres de la hermana del Mayo. Yo no consulté los expedientes judiciales, pero el New York Times sí, y en diferentes reportes señalaba que los proveedores de esta heroína que Nico distribuía en Estados Unidos venían de esta familia de los Zambada. Pero había incluso quienes tenían dudas si los Zambada también eran de origen cubano. Mira, o sea, ¿cabría la posibilidad de que haya herencia cubana en los Zambada? Cuando uno ve la fisonomía del Mayo Zambada, no es el típico sinaloense, número uno. No quiere decir que es marciano, pero no es un típico sinaloense. Esto es lo que decían en los expedientes criminales a los que sí tuvo acceso el New York Times. El Mayo Zambada dice que él nació en el Álamo, ahí en Culiacán, pero también es cierto que de acuerdo a las áreas de inteligencia del gobierno mexicano, él al menos tiene 5 personalidades legales. Ahora, porque tiene cinco actas de nacimiento diferentes. Por Gagiola tendrías una fecha de nacimiento que es bastante probable, que es enero del 49, por eso hoy tiene 70 años. Y en ese momento, déjame plantearlo así, el cuñado le enseña el negocio y es una época donde la pequeñita empresa criminal de Sinaloa, ¿no? Muy pequeñita, encabezada por Miguel Ángel Félix Gallardo, ¿no? Un individuo que había trabajado con Leopoldo Celis, va consolidando el emporio. Y hasta ahora lo que sabíamos es que Miguel Ángel era el jefe de jefes, y que de alguna manera él salió con muchos de los que después serían importantes, incluido Ismael Zambada. Pero tú en el libro dices, no, hay una suerte de independencia de Ismael Zambada, de Félix Gallardo, y me deja un poco impresionado eso porque esa noticia no la había leído nunca. Es lo que uno aprende. Es lo que yo estuve aprendiendo viendo los registros de Nico. Nico no hacía negocios con Félix Gallardo. Nico era ya un capo ahí en Las Vegas. Y el Mayo Zambada, su carrera realmente criminal, no empieza en Culiacán, empieza en Los Ángeles. Y años después, él presumiría en reuniones de narcos, ustedes no saben lo que es traficar en Los Ángeles, llevar la droga uno mismo a Chicago. Es ahí. O sea, el cártel de Sinaloa se fundó en Los Ángeles, California, no en Culiacán, Sinaloa. O sea, cuando Donald Trump dice los cárteles mexicanos tendré que corregir, son los cárteles estadounidenses con sede en México. O algunos cárteles que nacieron en Estados Unidos y otros cárteles que efectivamente pues nacieron en México. Son una combinación de cosas. Ahora, tú detectas, y en algún lado esa información había surgido, que hay una relación de compadrazgo entre Ismael Zambada García y Miguel Ángel Félix. Sí. Es decir, en esa generación donde más jovencito estaría el príncipe, Caro Quintero, estaría el neto, ¿no? Ernesto Fonseca, estaría también el Mayo. Y tú dirías, el Mayo era una suerte de vínculo entre ese negocio en Estados Unidos y lo que estaba ocurriendo en Sinaloa en ese momento. En Sinaloa, pero no con Félix Gallardo. El Mayo Zambada... Pero si eran compadres, ¿no crees que haya habido una relación no solo de amistad, sino de negocio? De acuerdo a los documentos, no. Por eso, cuando Félix, Caro Quintero, Don Neto caen por el tema de Camarena, eso no afectó a Ismael, porque estaba con sus negocios aparte. Esa es la pregunta interesante. Si tú traes 4 más o menos cabezas, quizá ahorita vamos a sumar a alguien más, Esparragosa, pero déjame dejar, tienes esas 4 cabezas
Enrique, a ver, ocurre la Operación Cóndor, que todo el mundo ha dicho a estas alturas fue un simulacro, y luego, años después, pocos años después, viene el secuestro y asesinato de el Kiki Camarena. En los 80. Porque él, dices tú, descubre los vínculos entre los mafias, entre las autoridades de los dos países. La versión original es porque él descubre que había sembradíos de Caro Quintero en Chihuahua, y como descubre esos sembradíos, mandan a Piloto y a Kiki Camarena. Tú dices, no, lo mataron porque él empezó a encontrar estas conexiones. Bueno, no lo digo yo, lo dice la DEA, en un informe que yo tengo las copias de ese informe, donde dicen, lo mató la CIA, junto con Rafael Caro Quintero y estos, pero porque Enrique Camarena había descubierto que la CIA estaba colaborando con Colombia y México para traficar esta droga a Estados Unidos, con el pragmatismo frío de parte de estos recursos irían para alimentar la contra nicaragüense. Eso lo dicen informes de internos de la propia... Estamos hablando con Anabel Hernández sobre su libro El Traidor, y tengo que hacer aquí una aclaración. Las fuentes están todas impecablemente citadas en la obra. Es decir, cuando dices, tengo este documento, ahí está ese documento, que además entiendo que lo vas a subir a una página para que sea accesible. Golpe de suerte. El Mayo, sobre todo, es un hombre de suerte. Es decir, tú tienes a estos operadores en Sinaloa que todos se caen. Primero cae Caro, luego agarran a Fonseca y luego finalmente Miguel Ángel Félix. Y entonces el Mayo, muy joven, se vuelve el padrino. Esto parece una mala, buena película de Scorsese. Y es en edad, en jerarquía, quien de alguna manera le toca pactar con las otras fronteras, ¿no? Con los Arellano Félix en Tijuana, con Amado Carrillo, que es en su momento un poco también su ahijado, y luego traen a un muchachito, jovencito, parece que fue el Azul quien lo llevó, Esparragosa, que es el Chapo. Pero él en ese momento toma ya control de la empresa. O sea, estarías hablando de principios de los 80. Es correcto. Sin que nadie supiéramos que él era la cabeza. No. Y es un hombre que siempre pudo lidiar con el poder político, con el gobierno, no pelearse, no confrontarse, sino siempre tomar la ventaja del aliado, no del enemigo, ¿no? Él mismo tiene sus propias códigos, que es, por ejemplo, que me lo decía Gagiola, no, es que para el Mayo es muy claro, es inútil que nos peleemos con el gobierno. Ellos siempre van a tener más balas. Y es una cosa indiscutible, ¿no? Por eso luego cuando el Estado nos dice, nos rebasó el cártel, bueno, eso es muy difícil de creer. Bueno, es que si el Mayo es el Estado... Como dice el Mayo, el gobierno siempre tendrá más balas que un cártel en el estricto sentido y seguramente incluso numérico de la palabra. Pero a ver, durante los años 80, Félix Gallardo cae, la hipótesis, por lo menos del hijo de Vicente, los argumentos que tú tienes, los documentos, es que en realidad es el Mayo quien emerge, de ninguna manera es el Chapo, es él quien emerge, y sí fija algunas reglas, ¿no? No pide derecho de piso, no secuestra, no extorsiona, digamos, ahorita vamos a hablar de si mata o no parientes de los narcotraficantes, pero ciertamente los 80 son momentos donde él opera debajo de la coladera, un poco como piden los italianos, hagan lo que quieran en la calle, pero digo, hagan lo que quieran debajo de la coladera, pero en la calle no me tocan a los civiles. Este fue su código, déjame plantearlo, hasta el pleito que tuvo en los 90 con los Arellano. Sí, y yo añadiría otra cosa, que era un hombre visionario. Si hay algo que es un criminal terrible, ¿no? Pero si hay algo que tiene este criminal, y pienso que por eso en medio siglo de ser un criminal nunca ha pisado la cárcel, es que es un visionario. A diferencia de los demás capos, el Mayo inmediatamente con este dinero sucio que ganaba, empezó a crear negocios legales, empresas, compañías. Te voy a contar una cosa. Ayer yo platiqué con una persona que conoce a Vicente Carrillo, el hijo de Amado Carrillo Fuentes, el señor de Amado Carrillo Fuentes. No, Vicente Carrillo es su hijo. No, él no es el Viceroy, el Viceroy es el hermano. El hijo. Se supone que Amado tenía millones y millones y millones de dólares. El propio Vicentillo narra cómo antes de morir mandó un avión cargado de millones a Chile. Era el supermillonario. Ahora el muchacho
está pidiendo que por favor alguien le compre los derechos del nombre de su padre. Él les regala eso y todo lo para que... una serie de Netflix. Por dinero, necesita dinero. A ver, se ha dicho mucho... Y que el Mayo, el Vicentillo, su esposa, podrán decir cualquier cosa, pero no que necesitan dinero y tienen negocios legales para poder vivir de por vida de aquí por generaciones. Se ha dicho Eso lo mucho hace un que narcotraficante el ilícito. desarrollo de la agricultura sinaloense, tomate, hortalizas, es decir, todo lo que va desde la Sierra de Badiraguato hasta la costa, en buena medida se ha financiado por este ingreso que dejó la amapola. No ha habido pruebas de esto, excepto que ahí alguien se encontró que eran beneficiarios de Procampo, todos estos que acabas de mencionar, el gobierno les daba apoyo. ¿Tú confías eso, que hayan sido impulsores del desarrollo de Sinaloa, la parte agropecuaria y agroindustrial de Sinaloa? Yo no hablaría de impulso. Yo lo que te puedo decir, de acuerdo a los documentos que tuve y a lo que el propio Gagiola vio en recorridos por el imperio el imperio territorial, sus negocios legales, es que yo no sé si esto ha beneficiado o no a Sinaloa. Porque cuando tú dices impulso, significa derrama que, económica. Bueno, derrama económica, etc. Lo que sí te puedo decir es que él invirtió dinero, mucho dinero, el sucio, en negocios legales que hoy funcionan. Exportan carne, exportan verduras. ¿Esto generará algún tipo de empleo? Seguramente sí. Si esto significa un impulso para el Estado, yo me Se parece asoció que no con sería... empresarios que pueden haber sido a su vez su fachada. Sí. Ahorita que decías que exportan carne, me puse a pensar uno que otro, en fin, tomate, sí. Sí, atún. ¿Detectaste esos nexos comerciales? Pues no los detecté solo yo. Te diría que hay investigaciones del Pentágono en Estados Unidos sobre estos vínculos. ¿La Wi-Fi mexicana no ha dado con ellos? Eso no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que actualmente hay contratos vigentes entre el IMSS y una empresa del Mayo, donde con nuestros impuestos le pagamos varios millones de pesos y son contratos vigentes. No sé si la UIF ha detectado eso o no. No es muy difícil porque una de estas empresas, Estancia Infantil Niño Feliz, está boletinado por la OFAC desde hace muchos años y ahí están los contratos Ahí tú mencionas, vigentes. por ejemplo, la esposa del Mayo haciendo inversiones altísimas en monto. ¿Cómo es posible que el sistema financiero no arroje foco rojo? Diga, oiga, esta señora Zambada, ¿no? Esta señora Niebla está invirtiendo mucho dinero, ¿de dónde lo sacó? Y una señora que en las actas, cuando va con el notario y ves que uno tiene que decir, no, pues soy Anabel Hernández, nací en tal fecha, ¿a qué se dedica? No, pues yo diré, pues soy periodista. ¿A qué se dedica, señora Rosario? Ama de casa. Y con capitales de 60 millones de pesos, 70... Perdón, si uno dice, es que soy ingeniero industrial y creé este producto y este No, producto porque si dices que me ha eres dado... periodista también sería rarísimo. En esto no pagan así. Lo que me refiero es injustificable que esta mujer maneje estos recursos. Vienen los terribles años 90. Me llama la atención que el episodio de Colosio no esté en estos relatos. ¿No te dijo nada, Gaxiola, o no preferiste no mencionar? No hay ninguna línea. Ninguna. Nada. Nada vincula el asesinato de Colosio con esta empresa criminal No, o cualquier otra. No, Muy bien. ni siquiera se lo achacan a los Arellano Félix. No, ni una Arellano línea. Félix, a ver, hay dos cárteles que se empiezan a insubordinar en ese momento. Por un lado, Ociel Cárdenas, que trae su propia cuerda, no voy a abundar en esto, y del lado de Tijuana, los que no son sobrinos, pero siempre presumieron ser sobrinos de Félix Gallardo, los Arellano Félix, que son varios hermanos. Es decir, la frontera entre Estados Unidos y México que pasa por San Isidro, por Tijuana, es nuestra y se sale del resto de la negociación. Esparragosa trata de hacer ahí un tipo de acuerdo, no lo logra, y el Mayo decide cambiar su forma de relación con esas otras empresas. Está el episodio del Cristín y están episodios como el de Cardenal Posadas que te explicaría una guerra ya frontal entre estas dos empresas criminales. ¿Qué te dijo Gagiola? ¿Qué te dijo Ismael? Digamos, a partir de estos testimonios. Lo que yo entendí es que por mucho tiempo, como Ismael empieza a crear su imperio criminal en Los Ángeles. Y Los Ángeles, hasta el día de hoy,
es una plaza importantísima, tan importante como es Culiacán para el cártel de Sinaloa, es Los Ángeles para el cártel de Sinaloa. La bodega está en Los Ángeles, Sí. el mando está en Culiacán. Pues no, también hay bodega, también la bodega es Culiacán, si uno lee con atención todo lo que escribió Vicentillo, y la Ciudad de México. Pero digamos que estas tres ciudades son las bodegas y centros operativos nodales para el cártel de Sinaloa. Como Los Ángeles era muy importante, el Mayo y su familia, me refiero a Chayito, su esposa, sus hijos, cuando eran pequeños. No podían pasar la droga por San Luis Río Colorado, necesitan pasarla por Tijuana. Vivían ahí, y entonces entre Los Ángeles y Tijuana se desarrollaba la vida de esta familia de Ismael El Mayo Zambada. Un buen día, los Arellano Félix, que eran sus socios, no eran sus empleados, no eran sus jefes, eran como socios. Y le dicen, pues, ¿qué crees? Pues ya no me gustó, esto es mío. Pues, ¿cómo que es tuyo si no es tuyo? ¿No? En todo caso es de nosotros, o en todo caso es mío, ¿no? Y ahí empieza una guerra entre los Arellano Félix y Ismael El Mayo Zambada. Ismael El Mayo Zambada, ¿cuándo decide irse? Cuando los Arellano Félix atentan contra la vida de Vicente Zambada Niebla cuando tenía 16 años de edad. A ver, abrimos ahí un paréntesis. Vicente, nadie le preguntó si quería ser narcotraficante. Nadie le preguntó si quería ser operador de su padre. Nació ahí, creció así, el destino lo agarró. Quizá esta portada tiene que ver con eso. Es interesante. Esta portada, como lo dijimos, es un autorretrato de Vicente Zambada Niebla cuando estaba encarcelado en el Metropolitan Correctional Center de Chicago. Y bueno, es impactante ver que un narcotraficante de este nivel, porque a veces, cuando uno lee sus escritos, llegó momentos en que Vicentillo tomaba más decisiones que el propio Chapo. Pero que un narcotraficante se pinte a sí mismo, se ve a sí mismo de esta forma, es realmente inquietante. Y sí, se despiertan muchas preguntas. Y cuando uno lee lo que escribe, y la gente tiene que leerlo porque puede ser controvertido. Pero yo quise respetar, al final de cuentas, el diario, porque no me consta, no soy yo quien debe decir si estos sentimientos de Vicentillo eran reales o no. Porque además, este diario que él escribe se supone que no iba a llegar a manos de nadie, era una cosa íntima, porque él constantemente está diciendo, yo no quería estar ahí. Yo siempre traté de alejarme, pero cada vez que me alejaba, mi padre me apretaba más hacia él. Él decía, no me gustan estos negocios criminales, pero a la vez adoraba a su padre. Un poco como este síndrome de Estocolmo, solo que él está secuestrado desde el primer respiro que dio en el mundo, ¿no? Tú dices un payaso trágico. Pues sí, pues porque este muchacho, cuando nació en 1975, su padre ya era un gran capo, era un jefe. Y nació príncipe, dirían algunos. ¿Payaso o príncipe? O esclavo. Déjame irme a corte. Y de regreso tomamos el último tramo de la historia, de los 90 a nuestro todavía muy trágico presente del 2019. Nos queda un largo recorrido. No se vaya, esto es La Octava. Soy Ricardo Rafael, estoy hablando con Anabel Hernández sobre El Traidor, con mayúsculas. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hablando del Traidor, un libro que muy rápido generó noticia y de qué hablar. Y a ver, me quedé en los 90. Tienes a un Mayo que decide proceder en contra de los 9 hermanos Arellano y en efecto eliminarlos. Ahí hay una mutación. Si Zambada no había procedido todavía a esas medidas. Y es probable que ese sea el momento en que empezó a marcarse la tragedia de esta guerra por las drogas que observamos todavía el día de hoy. Sí, yo pienso que sí es un antecedente muy específico, porque aunque era una violencia que a veces reventaba y a veces era silenciosa,
este rencor del Mayo con los Arellano Félix, de haber atentado contra la vida del hijo que él amaba tanto, era su primer varón. No es el más grande porque tiene hermanas, tiene unas hermanas que también procreó con Rosario Niebla, pero es su primer hijo. Y cuando uno los ve, pues son como dos gotas de agua, ¿no? Realmente son muy similares. Era su orgullo. Realmente el Mayo, aparentemente, claro, porque todos estos, no hay que perder de vista que este mundo y esta gente a veces no siempre es muy fácil de leerse en sus sentimientos, pero aparentemente, al menos por lo que expresaba Gagiola y por lo que expresaba este hijo, Ismael sí amaba a su hijo Vicente. Y cuando le disparan, él decide retirarse, imagínate, le importa tanto su hijo que decide andar en retirada, se va a Culiacán. Cuando siguen los Arellano Félix atacando, van incluso a Culiacán y tratan de entrar a la casa donde está Vicentillo y matarlo, lo manda a Cancún. Vicente tiene 17 años ahí. Pero es un tema que el Vicentillo, que Ismael nunca le perdonaría. Entonces, por ejemplo, cuando hay este ataque a Cristín, donde el mundo, todos sabemos, bueno, fue el Chapo Guzmán, fue el Güero Palma, pero quien dio la palomita de sí, ve, fue el Mayo Zambada. Quien no se ensucia nunca las manos muy directamente, pero siempre encuentra la manera de que alguien haga el trabajo sucio. Ahí aparece Incluso el Chapo. algunas veces su propio hijo tiene que hacer el trabajo sucio que el propio padre no hace. Hablabas del señuelo. Ahí aparece el Chapo. Aparece por primera vez en el ataque a Cristín y después en este encuentro en el aeropuerto donde habrían asesinado al cardenal Posadas por error. Ahí surge el Chapo. ¿Lo pone el Mayo Zambada? ¿Quién lo coloca ahí o es la suerte otra vez? ¿Cómo? ¿En este aeropuerto o quién lo entrega al gobierno? ¿Cómo ocurre que el Chapo Guzmán se vuelve famoso después de este pleito que era entre Zambada y los Arellano Félix? Yo creo que lo vuelve famoso en ese momento Amado Carrillo Fuentes, quien en ese momento era el jefe directo del Chapo. El Chapo hasta ese momento no trabajaba directamente para el Mayo, pero como el Mayo era jefe de Amado y el Chapo trabajaba para Amado, si el Chapo quería hacer este atentado en Cristín, al final quien tenía que dar el último visto bueno, decir sí o no, era el Mayo. Si Amado trabajaba para el Mayo y Amado es quien le dice al gobierno de Carlos Salinas, ¿sabes qué? Este Chapo está aquí, ve y agárralo, es Amado quien lo pone. Y eso lo publico en el libro Los Señores del Narco por un documento que tuve de un abogado que trabajaba para Amado, que dice, yo estaba ahí cuando Cuello Trejo llegó y dijo, ¿qué hacemos? Los años 90 son años donde quedan eliminados los Arellano Félix. Amado pierde la vida después de la cirugía esta fallida. Principio de los 2000 cae Osiel Cárdenas. Es decir, queda el Mayo otra vez, así como en los 80, él solito. Siempre cae de pie. Y el Chapo encerrado. O sea, él era otra vez la cabeza contundente cuando llega Vicente Fox al poder. Absolutamente. Y ahí cuentas la relación que establece con Vicente Fox. ¿Nos la puedes narrar? Bueno, Gagiola compartió parte de los documentos que compartió conmigo. Es un expediente judicial donde a fines del gobierno de Ernesto Zedillo, a alguien de la PGR se le ocurrió ir a cumplir una orden de detención contra el Mayo Zambada en una de estas propiedades de su imperio legal. Llegan, incautan la propiedad, ¿no?, que estaba a nombre de la esposa de Rosario Niebla, y empieza un litigio judicial. Desde el principio fue una simulación, porque cuando el gobierno decomisa, incauta una propiedad, pues nunca la pone en manos para administrar de las manos del mismo propietario, ¿verdad? En este caso la pusieron en manos del propio gente del Mayo Zambada para administrar el rancho que se supone que la PGR había decomisado porque era de origen de narcotráfico. Ahí empieza una historia. Esto empezó en el gobierno a finales del gobierno de Ernesto Zedillo. Cuando llega Vicente Fox, milagrosamente, ya no es necesario continuar la causa judicial porque le regresan
inmediatamente la propiedad con usted, disculpe por favor, no queríamos molestar a la esposa del Mayo Zambada. Y es ahí cuando uno ve esta relación de poder. Antes, debo decir, antes de que llegue Vicente Fox al poder, el Mayo Zambada ya tenía contactos directos con los Pinos. Yo mentiría si digo que los contactos del Mayo Zambada con los Pinos inician con Vicente Fox. La primera vez que su hijo, este muchacho que se dibuja de payaso, fue a desayunar a los Pinos, fue en 1998, cuando Ernesto Zedillo era presidente de la República. Llega y dice, imagínate, el hijo narcotraficante, que además ya para esa fecha ya había averiguaciones previas. En la opinión pública no se sabía mucho quién era el Mayo, pero ya había averiguaciones previas por el Banco Anáhuac y otros negocios de lavado, otros asuntos de lavado de dinero. Sin embargo, este hijo del capo, y no conozco a ningún otro capo que haya hecho esto, ¿no? Excepto los Arellano Félix cuando se reunieron ahí, ¿no? Con Carpizo por la situación de Posadas. Pero llega este muchacho y está la Guardia Presidencial, ¿no? Que le abre camino como si fuera, no sé, un visitante de estos, en visita oficial, ¿no? Y llega a Los Pinos y se reúne con el jefe del Estado Mayor Presidencial y ahí el breakfast en Los Pinos, ¿no? Macedo de ese nivel de contactos era del Mayo antes y después de que llegara Vicente Fox al poder. Macedo de la Concha es quien habría devuelto esta propiedad a la esposa de Ismael Zambada. ¿Cómo se comporta ese procurador, que además era pariente de los hijos de Vicente Fox, pariente de su exmujer? Pues dijéramos que cuando llega Vicente Fox a la presidencia es como si el cártel de Sinaloa, que repito, ya tenía diversos contactos al más alto nivel, se sacó la lotería. En automático, el Chapo Guzmán sale de la prisión, los bienes... Usas el verbo salir, no escapar. No, porque no se escapó de la prisión. ¿Qué te cuenta Gagiola de esa salida-escape? Gagiola dice que la historia que conocía Vicentillo era diversa. Era diversa. En el juicio del Chapo Guzmán, Vicentillo dijo, no, el Chapo Guzmán se salió por el carrito de lavandería y fue la historia como la contaron. Eso es lo que Vicentillo dice en el juicio. Pero el contador, el hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, cuenta una historia muy diversa. Dice, pues a mí mi hermano, desde 3 meses antes de que el Chapo se escapara, ya me dijo que se iba a escapar. Entonces, o se escapó por la ocurrencia de un limpiapisos que le dijo, vente Chapo, pobre de ti, vámonos en un instante, o en un asunto planeado de meses, como lo dijo el contador. Me parece que este tipo de temas sigue siendo una leyenda. Lo que es verdad es que Mario Arturo Acosta Chaparro se reunió con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán por órdenes de Felipe Calderón. En la reunión estuvo presente Vicente Zambada Niebla, que cuenta él de su puño y letra aquí en su diario, donde dice que María Arturo Acosta Chaparro llevó para decirle, disculpen que los moleste, ¿no? Amigos míos, vengo a pedir un favor. El presidente de la República les pide un favor. Mientras el señor Calderón decía que estaba con guerra contra el narcotráfico. O sea, aquí ya estás hablando del sexenio de Calderón. Sí, va a pedirles favores. El punto es, tú me preguntas de la fuga, a mí María Arturo Acosta Chaparro me contó que en esa reunión que el Vicentillo corrobora fue cierta, fue real, no fue un invento de María Arturo Acosta Chaparro, el Chapo le habría dicho que habría pagado más de $20 millones de sobornos al gobierno de Vicente Fox para que lo dejaran salir de la prisión. Ahora, en ese momento hay una guerra ya franca, abierta, de las distintas empresas criminales. Y hay información que dice que esa guerra en realidad la abrió una disputa por el precio de la cocaína. Es decir, que el Mayo Zambada quería que todas las empresas criminales mexicanas garantizaran un precio mínimo y que había quien estaba dispuesto a jugar entre Cali y Medellín para que ese precio se rompiera.
y que ese es el origen del intento de construir la federación y el fracaso de la federación. ¿Qué te cuenta de esos años 2000 con Fox, que es cuando la bomba realmente estalló? Yo no tengo ninguna referencia sobre eso. Debo decir que Vicente no comenta nada de eso, ni lo comenta el propio Gagiola. Lo que sí es cierto y suena lógico es que cuando el Chapo sale de la prisión y se une al Mayo, y el Mayo se llama a los Beltrán Leiva y llama a Nacho Coronel y llama a otros. Incluso Ociel Cárdenas en ese momento. No, Ociel, de acuerdo a la información que yo tengo, y aquí viene realmente, según Vicentillo, cómo se desata la guerra con el cártel del Golfo. Pero en ese momento Ociel no estaba invitado en esa mesa, ¿no?, de esta federación. Traía su guerra con los Arellano Félix y el Mayo Zambada no se los iba a perdonar. Lo que yo sé de la guerra con los Arellano Félix no es por obligarlos a fijar un precio de la cocaína, sino porque habían querido matar no solo a su hijo, sino a otros hijos, otros familiares. Le habían matado a su hermano Vicente Zambada García en Cancún, en la puerta de su casa. Realmente había muchas ofensas que los Arellano Félix no, en ningún momento se habla de que era por estabilizar el precio del mercado el precio de la cocaína. La verdad es que no hay ningún señalamiento sobre esto, ni en los documentos, ni en los... Ahora, sin embargo, tú mencionas el intento de consolidar la federación, una forma de pacificar, que habría pacificado el país, no nos habría llevado a la guerra que vimos después. No, pero pacífico estaba. Ese es el punto. Cuando Zedillo terminó su gobierno, y lo puedes ver las estadísticas, digo, no lo digo yo. Pero estoy pensando en Fox último año. Están las estadísticas de la violencia. El país estaba pacificado cuando terminó el gobierno de Ernesto Zedillo, porque había esta pax mafiosa donde el gobierno permitía que todos operaran tranquilamente a cambio de una serie de corruptelas a muchos niveles, ¿no? Cuando llega Vicente Fox, cambia la balanza del juego. Y en vez de dar protección a todos los carteles, se casa con el cártel Sinaloa. Es Vicente Fox quien, a través del programa México Seguro, empieza la invasión de Tijuana y empieza la invasión de Nuevo Laredo. Y es ahí cuando estos grupos criminales que durante tiempo habían estado más o menos pacíficos, y había algunas cuantas balaceras, pero después todo tranquilo, sobre todo entre ellos, dicen, no nos vas a quitar nuestro territorio, discúlpame, o sea, no nos vas, o sea, nos lo hemos ganado a sangre y fuego. Es que estoy entendiendo bien. Entonces, Zambada, apoyado por el gobierno, logra usar al gobierno para eliminar a sus adversarios. Es correcto. Y ahora sabemos que no solo el gobierno de México, sino también el gobierno de Estados Unidos. ¿Esa era una política dictada desde Washington? Esa es una pregunta. Yo no lo sé. Si tú me lo preguntas, con la certeza, este libro está hecho de certezas, de las cosas que pude corroborar, comprobar, y que escribe de su puño y letra Vicente Zambada. Te lo pregunto de otra manera. Yo no tengo elementos. ¿El gobierno mexicano, desde tu punto de vista, ha tenido autonomía para su política contra las drogas? Yo pienso que sí. Yo pienso que tiene un margen de autonomía. Sí lo pienso. 2006, finales de Fox. Son las cabezas de Michoacán, son ya las expresiones de la violencia provocada por esta guerra, y es la llegada de Felipe Calderón, de su guerra, que hay que llamarla como se debe llamar, por las drogas. Sí. ¿Qué te cuenta de ese siguiente sexenio, 2006-2012? Bueno, pues ahí tienen en el bolsillo al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, donde muchos de los operativos para capturar, te recordarás que el presidente Calderón sacó una lista eran los 100 blancos, ¿no? Prioritarios, ¿no? Y que iban a cazar. Aquí Vicentillo nos dice en qué consistían estas labores de inteligencia de Genaro García Luna y la Policía Federal y el Ejército. Era información que le entregaban ellos mismos. No solo eso, sino para garantizar que realmente lo hicieran bien, porque eran muy corruptos, pero a veces poco eficaces. En estos comandos iban integrantes del cártel de Sinaloa, iban con los policías federales para capturarlos, para reventar las casas de los enemigos. En esos años ocurre la ruptura entre los Beltrán Leiva y el Chapo, pero a mí me hace revisar tu libro ahora si fue entre el Mayo y los Beltrán Leiva. ¿Qué pasa ahí? Porque además ese es un pico de violencia, el de 2008,
espantoso. A mí me queda claro, realmente, y le quedará claro quien lea este libro, el Chapo Guzmán no tenía autonomía. Cualquier cosa que tuviera que decidir, tenía que consultarla con el Mayo Zambada. Cuando alguien tenía un problema con el Chapo, no iba y hablaba con el Chapo, oye, iban con el dueño del Chapo, oye, el Chapo, no te preocupes, me hago cargo yo, perdón. Pues solo te haces cargo tú de quien está bajo tus órdenes, ¿no? O sea, fue el Mayo el que declaró la guerra contra los Beltrán Leiva. Sí, pienso que estaban creciendo demasiado. Y al Mayo, si hay algo que no le gusta, es compartir el dinero y el poder. Aquí viene ahora sí este encuentro que tuviste con Acosta Chaparro, y los Beltrán Leiva habían infiltrado la Procuraduría General de la República, y Genaro García Luna hace esta operación Manos Limpias para desnudar esa complicidad, que es un momento muy complicado. No olvidemos que cuando se crea la Federación en el 2001, los Beltrán Leiva eran parte de este acuerdo de amigos. De 2001 a 2008, mientras la Federación vivió, los Beltrán Leiva fueron intocables. Esta coraza que protegía al Mayo y Chapo también protegía a los Beltrán Leiva. Cuando el Mayo y Chapo rompen con los Beltrán Leiva, el gobierno por dentro estaba fracturado, porque monolíticamente habían trabajado para la Federación, y ahora es como el divorcio entre el papá, quién se va con el papá y con la mamá, y unos se fueron con los Beltrán Leiva y otros se fueron con el Mayo. Y es así cuando realmente, y uno lo puede ver en las estadísticas de la violencia, es una locura, porque era un titán contra titán, porque ya en ese momento Arturo Beltrán Leiva tenía sus propios contactos en Colombia, traficaba realmente una gran cantidad de droga, tenía su autonomía y tenía infiltrado una parte del gobierno, le pertenecía a él, y podía hacer esta guerra cruenta que costó tantas vidas. Y otra vez, el Mayo vuelve a ganar y queda otra vez como factotum, como el padrino. Se nos va el programa y tengo dos preguntas bien importantes que hacerte. La primera, después de este largo recorrido que hiciste con los señores del narco, ahora con el traidor, de toda la información que tienes, ¿puedes responder a ciencia cierta si fue el Estado el causante del estado en el que nos encontramos, de la situación en la que nos encontramos? Sí. Si en Estado estamos entendiendo las instituciones mexicanas, que son las responsables de proteger las vidas de las personas, que son los custodios de la legalidad, de la seguridad nacional y de todos estos factores que es lo que componen un Estado democrático y no una república bananera o un narcoestado, yo te diría que sí, es el Estado mexicano penetrado, corrompido, de acuerdo al propio Vicentillo, en un 99%, corrompido en un 99%. Estamos hablando de que sí, evidentemente el principal responsable es el Estado mexicano, encabezado por distintos gobernantes a lo largo de todo este tiempo. La última, Anabel, cuando Julio Scherer se entrevistó con el Mayo Zambada, muchos periodistas se preguntaban si eso era ético. Después de leer tu libro, no me cabe duda, no solamente es ético, es urgente ir a entrevistarlos, porque hay que sacar información de lo que está ahí atrás, de lo que tú llamabas el otro lado, de la nebulosa. Tenemos que ir a las cárceles, tenemos que ir a las prisiones de alta seguridad, tenemos que ir con estas fuentes para hacer un trabajo que los periodistas no hemos hecho. Bueno, no hablaré por mí porque desde yo luego no lo lo he puedes hacer hecho. por ti, pero en nuestro gremio tendrás que decir que en un 99% no lo ha hecho. Pues no solo diría nuestro gremio, el propio gobierno. El propio gobierno tiene que replantearse totalmente este modo en que está viendo la problemática, tiene que verlo con
con una visión mucho más global, no en este pequeño, minúsculo país que puede ser México en comparación al otro 70% del mundo en la que tiene presencia el cártel de Sinaloa. Tiene que aprender de otras experiencias de otros países como Italia, donde estos testigos protegidos sí pueden dar información clave que no sea utilizada políticamente como lo hizo Felipe Calderón, sino realmente estratégicamente para desmantelar estas organizaciones. Y como el gobierno hasta ahora no lo hace, este es el intento del traidor: generar una implosión dentro del cártel de Sinaloa y generar de algún otro modo que todos los secretos de este cártel, incluso las traiciones cometidas a lo largo de mucho tiempo, yo estoy segura que de muchos que están en la cárcel o sus familiares que están afuera, o muchos que están hoy abrazados al Mayo, ¿no?, contando los millones que se han ganado, que sepan quién los puso, que sepan por qué sus familiares o sus hermanos o sus amigos o ellos mismos llegaron a la prisión. Si tenían dudas después de leer El Traidor, yo ya no tengo dudas de quién es el traidor. Anabel, lo que te puedo decir es que cualquier estrategia futura para darle paz a este país no va a poder obviar la lectura de tu libro. O sea, me parece que lo que hoy se está discutiendo requiere estos documentos, requiere estas reflexiones y este periodismo tan profundamente riguroso. Te felicito no solo por lo que descubriste, sino por el método que utilizaste. Muchas gracias, Rafael. Pues nos vamos, esto es la octava. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado pues esta tarde intensa con esta conversación y pues mañana en 88.1 aquí en la televisión a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Cada noche